Hey, hola iglesia, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento porque es la primera vez que vamos a tener una predicación de manera virtual. Los que me conocen saben que es muy importante para mí empezar a abrir un panorama nuevo dentro del mundo virtual. Incluso yo he pensado que si la imaginación y el esfuerzo de todos nos lo permite y Dios, primero que nada, un día nos gustaría tener un servicio presencial y al mismo tiempo tener un servicio virtual. No para que te quedes en tu casa y no vengas, sino para que no te pierdas la predicación de la palabra que se va a predicar cada domingo. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema muy especial porque yo creo que dentro de la atmósfera de donde te encuentres se siente un ambiente diferente, se siente un ambiente distinto, un ambiente, emocional, porque es la famosa Semana Santa. La famosa Semana Santa en la cual estamos recordando que Jesús murió y que resucitó. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de el día de silencio, el día que Dios no hizo nada. Qué difícil, ¿no? Es cuando Dios no hace nada o aparentemente no hace nada. El día de silencio. El famoso viernes es el viernes de crucifixión. Incluso en tu colonia, en tu barrio, o si eres de acá de México o de Latinoamérica, bueno, tienes la posibilidad de ir a una iglesia y donde hacen una representación de lo que sucedió el día viernes, que es el día donde Jesucristo es crucificado. El día viernes es muy simbólico porque habla de esa dificultad, ¿no? Ese proceso difícil que el Señor empezó. Después viene el día domingo, que es el día de resurrección. Nosotros que vemos la película y que sabemos el inicio y el final, bueno, se nos hace normal. Viernes crucifixión, domingo resurrección. Pero hay un día en medio. Un día que es el famoso día que aparentemente Dios no hizo nada. Y estoy hablando del sábado entre la cruz y la resurrección. Estamos acostumbrados a hablar del viernes de dolor, pero casi nunca hablamos del sábado, que para mí representa el silencio o el proceso. Es ese día incómodo y silencioso donde Jesús ya murió, la promesa parece fallida y Dios no hace nada, o eso aparentemente pensamos, ¿verdad? Nosotros desde nuestra ignorancia y desde nuestra falta de conocimiento, ya que Dios, el creador de todo, bueno, siempre está actuando. El sábado es el día donde parece que Dios está ausente, que está inactivo. Pero quiero preguntarte, ¿qué sabemos realmente del sábado? Yo me puse a investigar qué decía la Biblia de qué sucedió el sábado. Bueno, para los judíos el sábado es el famoso Shabbat, es el día de descanso. Entonces se supone que todos estaban descansando. Se supone porque José de Arimatea, el que pidió el cuerpo de Jesús y lo fue a llevar a la tumba que era suya, dice que dentro del texto, está ahí en Mateo 27, del 57 al 61, las mujeres están observando dónde ponían el cuerpo de Jesús. Y los discípulos, hombres, qué importante es que las mujeres, ¿verdad? Siempre están ahí viendo qué está pasando. Los discípulos, hombres, se fueron aparentemente a descansar. Pero no era un reposo normal, porque era un reposo sin paz, sino un reposo solo por la ley. En Lucas 23:56 dice: y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pero después de la crucifixión, los discípulos, vemos que el día domingo, vemos cómo los discípulos están escondidos, tienen miedo, están confundidos. Todos creían que aquello a lo que habían servido por muchos años estaba siendo derrumbado, se había caído su esperanza. Y aquí hay una verdad fuerte que me gustaría compartirte, y es que nadie estaba esperando la resurrección. Aunque Jesús lo había dicho, nadie estaba listo para creerlo. Qué padre cuando alguien te dice: mira, mañana vengo, y sí regresa. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: voy a ser crucificado. De hecho, el Antiguo Testamento nos da tantas referencias acerca de que Jesús iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar. Desde nuestro imaginario, pues es muy normal creer que va a resucitar. Para ellos no era tan fácil. Y aquí quiero hablarte de 3 puntos de lo que considero que representa el sábado. El punto número 1 es que el sábado es el día donde Dios guarda silencio. No hay milagros, no hay señales, no hay respuestas, solamente silencio.
Y dices tú, bueno, ¿y eso qué? Para mí, ¿qué tiene de importante o de trascendente? Bueno, pues muchas cosas, porque muchos están viviendo el día sábado en su vida espiritual, en su vida personal, y estoy hablando de esas oraciones que haces y no ves respuesta, esas cosas que estás esperando y no ves que pase nada, esas cosas que estás creyendo, pero que a veces dudas porque dices tú, hace 10 años que lo creo y no ha sucedido. El día de hoy te quiero dar esperanza un poquito a través de este mensaje y también te quiero hacer reflexionar, ¿verdad? El silencio de Dios no significa ausencia, sino más bien es un proceso que no logras entender en su totalidad. A lo largo de toda la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios trabaja sin que el ser humano se dé cuenta. Hay un libro completo incluso donde el nombre de Dios casi ni se utiliza, pero aún así vemos a Dios trabajando. Me estoy hablando del libro de Esther. En todo el proceso, Dios estuvo trabajando. Son muchas las historias que podemos ver donde mientras la gente no entendía nada, Dios estaba moviendo de una manera increíble. Por ejemplo, la historia de José. José tuvo varios procesos en donde probablemente, si era como tú y como yo, muchas veces dudó y dijo, ¿Dios estarás presente o no? Sin embargo, vemos que también Dios estuvo dentro de todo el proceso de la historia de José. Después José lo entiende, lo recapacita y cuando está ahí con sus hermanos que ellos no lo reconocen porque ya José andaba vestido diferente, ¿verdad? Ya era el segundo al mando después del faraón. Bueno, ahí dice José, ustedes planearon hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Dios estuvo trabajando sin darme cuenta. También podemos ver el libro de Job, otro famoso libro donde tú y yo leemos que Dios está presente, pero para Job, él sentía que Dios estaba ausente. Una y otra vez Job le dice a Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no atiendes a mi ruego? Y después ahí aparece directamente Dios y le dice, ¿dónde estabas tú cuando creé los cielos, los mares y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando estuve haciendo todo lo que ves? Después, esa famosa frase que todos recordamos y es, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El primer punto es que el sábado no es un silencio, sino que el sábado es que Dios está trabajando sin que te des cuenta. El segundo punto es que el sábado es donde tus expectativas mueren. Otra de las maneras en las que a mí me gusta llamar el sábado es el día de proceso. Los discípulos pensaban que Jesús iba a reinar y fueron defraudados. Pensaron que Jesús iba a cambiar todo y fueron defraudados. El domingo pasado yo prediqué de la famosa entrada triunfal, en donde todos esperaban que Jesucristo fuera el famoso Mesías que los iba a liberar de la esclavitud romana. Pero Jesús vino a defraudar a muchas personas porque esa no era su intención. Sí iba a cambiar el mundo, sí iba a tener un reino, pero su reino no venía a través de la violencia, sino que venía a través del amor. Y qué importante es eso, porque a veces tú y yo nos acercamos con Jesús y nos pasa ese famoso día sábado, que es el día donde tú y yo somos defraudados, donde nuestras expectativas han sido muertas junto con la muerte o la crucifixión de Jesús. Pensamos Dios iba a hacerlo, pero ahora ¿cómo? Si Jesús no está presente. Bueno, déjame decirte algo. Dios no solo transforma tu vida, muchas veces primero destruye la idea que tenías de cómo iba a hacerlo. Intentar saber cómo Dios trabaja, bueno, es algo que no nos pertenece. Si Dios tuviera que explicarnos por qué y cómo hace las cosas, bueno, entonces tú y yo seríamos dioses y Él sería un humano, pero no es así, sino que el orden es que Él es Dios y nosotros somos su creación. La oración modelo, que es el famoso Padre Nuestro que Él nos dejó, nos dice, ¿verdad? Señor, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y esa siempre va a ser la lucha del ser humano, querer que se haga nuestra voluntad y no poder o no querer que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Incluso Jesucristo, cuando está en el Getsemaní, dice que Él se arrodilla y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que
Estuve viendo un capítulo de la serie Chosen que está padrísimo. Nos relata muy padre esa historia. Y es un proceso donde Jesús, vaya, dice la Biblia que suda gotas de sangre. Eso es médicamente posible. Era tanto el estrés que él tenía que el hecho, ¿verdad?, de pensar en lo que había de suceder era algo que lo frustraba bastante. Y Jesús aún así dijo: no quiero que se haga mi voluntad, sino más bien la tuya. El sábado es el día donde decimos: Señor, aparentemente no estás actuando, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Antes de resucitar tus promesas, Dios muchas veces entierra tus expectativas. Antes de resucitar sus promesas, Dios muchas veces entierra nuestras expectativas. Todavía me acuerdo cuando salí del instituto bíblico. Yo salí emocionado, salí pensando que me iban a dar apertura en mi iglesia para predicar. Y aunque estuve sirviendo ahí un tiempo, ¿verdad?, dentro del proceso del instituto bíblico, cuando platiqué con el pastor, él me dijo: es momento de que salgas, es momento de que comiences una obra, comiences a ayudarle a alguien más, porque aquí en la iglesia ya no hay... Mi pastor me dijo: porque aquí en la iglesia, bueno, ya estoy yo, ya está la pastora, yo creo que es suficiente. Y ahí mis expectativas comenzaron a cambiar. Entonces dije: ni modo, así empieza. Y después me fui a una iglesia y ayudé ahí a sembrar un ministerio. Después me fui a otra, después me fui a otra. Siempre ayudando como copastor, ¿verdad? Y todo súper bien, mucha experiencia. Al último me fui a los Estados Unidos y después volví a otra iglesia. A lo que quiero llegar con esto es el hecho de las veces que yo tenía unas expectativas y unas ideas y Dios decidió cambiarlas completamente. Él decidió reestructurar todo para hacerme, a través de este viaje, llegar a lo que hoy en día conocemos. Para que a través de este viaje llegara a lo que hoy en día conocemos como vida en comunidad. Después que empezamos allí en la casa, que estábamos todos apretaditos, yo decía: Señor, voy a tener que rentar. Y estaba frustrado y nada, que Dios me dijo: tú tranquis, que yo no te voy a dejar que rentes, yo te voy a poner un lugar, y es el lugar donde estoy grabando hoy el día esta predicación. El tercer punto que quiero tocar el día de hoy, y para terminar, es el siguiente. El tercer punto que quiero tocar y para terminar es el siguiente. El sábado define si tu fe es real o solamente es circunstancial. Híjole, qué difícil es esto. Aquí está una verdadera prueba. El viernes hay emociones, hay tristeza, hay frustración. A lo mejor para muchos es más fácil pasar el viernes, el día de crucifixión. Pero el domingo es un día glorioso porque es el día del milagro, es el día donde vas y la tumba está vacía. Y como Jesucristo lo prometió, lo cumplió. Pero el sábado es muy difícil porque ahí no hay señales, no hay emoción, no hay evidencia. Y aquí hay una pregunta que quiero hacerte. Voltea con la persona que está ahí sentada a tu lado o contigo mismo. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿quién soy cuando Dios no está haciendo nada visible? ¿O quién eres? Dile a la persona que está a tu lado cuando Dios no está haciendo nada visible. ¿Sigues creyendo? ¿Sigues confiando? ¿O eres alguien que se desconecta completamente? La frase aquí, ¿verdad?, es que la fe verdadera no se construye el domingo, se revela el día sábado. Son muchas las ocasiones donde me he dormido diciendo: Señor, no sé qué vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. En otras palabras, me he dormido en incertidumbres, inseguridad, y Dios se ha encargado de sorprendernos. En otras palabras, me he dormido en incertidumbre. A través de la inseguridad, pero Dios se ha encargado de sorprendernos. Iglesia, necesitamos el día sábado para llegar al día domingo. Necesitamos procesos en nuestra vida, porque es en los procesos donde somos moldeados, somos ajustados e incluso somos perfilados. Estas tres palabras no las dije nomás porque sí, sino que las tres nos hablan de que hay un proceso. Yo no me imagino una hermosa obra de arte sin que no haya sido primero procesada.
Y pienso en esa famosa obra de arte que está ahí en la Capilla Sixtina. Todo ese techo que no he tenido la oportunidad de conocer, pero que lo tengo de fondo en mi pantalla de computadora y que un día de seguro voy a conocer. Bueno, la Capilla Sixtina es esa famosa creación de Miguel Ángel, ¿verdad? Ese famoso pintor que fue comisionado, pero que al inicio no quiso pintarla. No era un pintor especializado en frescos, así que el hecho de pintar en el techo, pues para él era muy difícil. De hecho, al inicio, tú puedes leer su historia, su biografía y todo lo que relatan los historiadores. Él no quería hacerlo. Durante el proceso tardó por lo menos 4 años, desde 1508 hasta 1512. Y Miguel Ángelo pintaba de maneras muy incómodas. A veces pintaba acostado, a veces pintaba en posiciones incómodas. El trabajo era muy lento, muy desgastante. La gente no veía la obra completa, sino solamente veían andamios, secciones incompletas, figuras a medio pintar. Desde abajo parecía un desorden. Imagínate a alguien, ¿verdad?, entrando en medio del proceso de tu vida o de la mía o de esa obra, ¿no?, y decir, esto no tiene sentido, esto está incompleto, esto se ve raro. Sin embargo, lo que tú y yo vemos o lo que tú y yo hubiéramos visto en esa obra no es lo que Miguel Ángel estaba viendo. Y yo pienso, este artista sabía exactamente lo que estaba haciendo. Así como en la Capilla Sixtina hay momentos donde tú solamente ves partecitas incompletas de tu vida, procesos que no entiendes, oraciones sin respuestas, situaciones a medio resolver, y desde tu perspectiva parece caos, desorden, silencio, pero desde la perspectiva de Dios, ¡wow! Él ve la obra de arte terminada. Él ve el diseño completo que tú y yo aún no podemos ver. El problema no es que Dios no esté haciendo nada, es que tú estás viendo la obra a medio proceso. Imagínate juzgar la Capilla Sixtina cuando apenas iba en el primer tramo, en los primeros años. Ten cuidado de no juzgar lo que Dios está haciendo en tu vida solo porque aún no ha terminado. Wow, esto es grandioso. Hemos visto, ¿verdad?, lo que significa el día sábado. Número 1, el sábado es un día de silencio. Número 2, el sábado es un día de proceso. Y número 3, el sábado es el día donde se prueba tu fe. El problema no es que estés en sábado, el problema sería que lo abandones siendo que estás a punto de llegar al domingo, porque Dios nunca ha dejado de obrar, ni aún el día sábado. Solamente Él sabe, ¿verdad?, lo que estaba haciendo, pero la Biblia, por lo menos en 2 pasajes, nos da luz de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, Efesios 4:9 dice, ¿pero qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra, y el que bajó es el mismo que después subió lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Ese es un primer pasaje que nos habla de qué estaba sucediendo. Y luego, Primera de Pedro 3:19 dice lo siguiente: de este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. En el día sábado, Jesucristo murió literalmente y bajó, según lo que leemos, ¿verdad?, a lo más abajo. Y fue, ¿verdad? Muchos dicen que fue a liberar a aquellos que habían sido muertos. Y como Jesucristo no había venido a la tierra, pues no había un puente. Yo no lo sé, todos te estoy contando lo que muchos teólogos dicen. Lo que sí sé es que el pasaje nos dice, ¿verdad? 1 Pedro 3:19 dice, de este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. En otras palabras, fue a burlarse del enemigo, no porque él quisiera, sino porque lo normal es que cuando el ser humano muera, ¿verdad?, venga un juicio, y él fue enjuiciado, pero como no había pecado en él, sino que él había sido 100% inocente, la muerte no pudo hacerle daño. Solamente su cuerpo físico había muerto, pero su espíritu no estaba muerto, su alma no estaba muerta, sino que bajó al Hades, subió, y muchos dicen que quitó las llaves que nos separaba entre el cielo y el infierno. Y para mí esto es emocionante. Yo creo que solamente podríamos concluir esta predicación con la palabra gracia. Gracia es una palabra tan utilizada, pero a veces
sin darle el valor que esta palabra tiene, el peso, ¿verdad?, que esta palabra tiene, porque muchos dicen, la salvación es gratis. Yo creo que no es gratis, más bien diría que es invaluable. No le puedes dar un valor económico, monetario a través de tu esfuerzo. Yo digo, Señor, gracias, porque a través de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades, el hecho de que hayas bajado a esta tierra y que hayas llevado a cabo un plan redentor para la salvación del ser humano y que nos haya hecho beneficiarios de ese plan, bueno, eso me llena de emoción. No me deja pensar en otra cosa más que en agradecimiento hacia Dios. Y así quiero terminar esta predicación. Quiero invitarte a que ahí donde estés, ¿verdad?, tú des gracias. Cierra tus ojos, ora con tu familia, con tus amigos. Y ahí en tu casa, en tu carro, en el baño, ¿no? Los que escuchen esta predicación en el baño, tómate unos minutos para dar gracias, para orar, para decirle gracias, Dios. Todo te pertenece. Gracias, Dios, porque tú nos amaste primero. Voy a terminar esta predicación ahí. Voy a dejar unos minutos de música para que con tu familia oren y den gracias a Dios.